La economía del conocimiento, en principio, a mí siempre me gusta definirla como un grupo de actividades económicas, ¿no? Muchas veces la asociamos casi instintivamente al software, pero va más allá del software. La economía del conocimiento hoy creo que la podemos tocar y la podemos ver y la podemos aprovechar. Por ejemplo, todos los que nos vacunamos contra el COVID tenemos biotecnología, porque es parte de la economía del conocimiento. Si usamos esos barbijos que se llamaban barbijos CONICET, eso es nanotecnología, porque tienen una película de nanopartículas de plata que impedían el paso del virus. El software, el contenido audiovisual que vemos habitualmente, cada app con la que nos bajamos en el celular, la industria satelital, con todo lo que implica, ¿no? No solo hacer el satélite, sino el uso de las imágenes y de los datos. Bueno, la inteligencia artificial. O sea, es un gran conjunto de actividades diversas y que transforman la economía de cualquier sociedad. Y yo creo que lo que tenemos que aprovechar es eso, aprovecharla. No es un fin en sí mismo la economía del conocimiento, tenemos que entenderla como un medio para transformar la Argentina. Y como vos decís, yo creo que la economía del conocimiento hoy no tiene grietas. Me parece que de un lado y del otro de la política, si podemos hablar de un lado y del otro, lo entienden como un motor de desarrollo y con posibilidades de generar soluciones para el país. Claramente me parece que hay algunos aspectos previos, como tener una buena educación a la que pueda acceder la mayor cantidad de jóvenes, un sistema científico tecnológico adecuado, moderno y con investigadores de excelencia, programas al alcance de todos y todas para aprender a programar. Esas son funciones que el Estado, me parece, no tiene que delegar y las tiene que asumir para que después el privado pueda apoyarse en esas condiciones que el Estado le garantiza. Y ahí es donde me parece que a lo mejor desde lo político se encuentran las mayores diferencias. Y cuando hablamos de este tema podemos estar hablando de una República Argentina que está en los mismos niveles internacionales. Lo que se está discutiendo en economía del conocimiento, lo que se está desarrollando con las empresas, con los grandes unicornios que ya tiene Argentina, con empresas que facturan más o que tienen mayor valoración que la propia YPF, Argentina es pionera en el mundo, es líder en el mundo en muchos aspectos. Sin embargo, cuando pasamos a otros lugares de la discusión social argentina y discusión política argentina, parece que todavía seguimos en el siglo XX. Seguimos dando discusiones, a pesar de que estamos ya casi con cuarto siglo transcurrido, el país sigue hablando de discusiones del siglo pasado. Y esto es una de las cosas que tenemos que empezar a dar pasos agigantados para pasar a otro tema. Sí, yo siempre digo, viste, ahí parafraseando al Indio Solari, que el futuro llegó hace rato. Y nosotros, me parece que de alguna manera parte de la sociedad argentina quiere vivir en ese futuro que ya llegó y que me parece que recontra quedó en evidencia con la pandemia, que todo lo hicimos con el celular, todo. Festejamos cumpleaños, nos educamos, aprendimos a sacar un turno en el banco, transferencias, o sea, todo lo empezamos a hacer con el celular. Entonces hay una parte de la sociedad argentina que está preparada y que entiende eso. Y tenemos otra parte que no. Pero creo que la buena noticia es que no pasa esto solamente acá. Y siempre las instituciones, las normas, las leyes son lo que más tarda en cambiar en una sociedad, porque el cambio, hoy si hay algo constante es el cambio. Y los estados, las normas, las instituciones no tienen esa adaptabilidad rápida que puede tener una persona individual o una empresa o una organización pequeña. Justo en estos días se está haciendo este juicio a Google en Estados Unidos y me puse a leer un poco de qué se trataba
y están juzgando a Google, que yo no digo que esté bien o que esté mal lo que esté haciendo, porque está casi generando un monopolio pagándole a las empresas para que cuando vos abras tu computadora lo primero que te aparezca sea el Google como buscador, y el uso de los datos, que es todo un temón. Y lo están juzgando con una ley de 1870 y pico en Estados Unidos. O sea, una ley con la que juzgaron el monopolio de una petrolera, de la Standard Oil. Entonces, yo me pregunto si esa ley de 1870 y pico sirve para juzgar monopolios o cuasi monopolios tecnológicos basados en intangibles y donde además de un cierto monopolio del servicio que presta Google, lo que está en juego es el valor de los datos y de la información. Me parece que es súper sofisticado el tema que estamos viviendo y la era que estamos viviendo, y hay que pensar con una mirada del siglo XXI. Y si hay algo que queda claro y que se ha visto sobre todo en estos últimos meses, que prácticamente en este tema la grieta que vivimos en muchísimos aspectos de la vida política y económica de Argentina, en la economía del conocimiento prácticamente no existe. Y si bien puede haber diferencias con lo que sucede el 11 de diciembre, con quien fuera a ser el próximo presidente de los argentinos, el camino está prácticamente trazado. A ver, hay una ley nacional que tiene vigencia hasta el 2029. Eso, obviamente, las leyes se pueden modificar, pero derogar. Pero entendemos que el costo político que puede haber en una derogación de una ley de este estilo, donde todo el mundo coincide que por ahí hay que ir, me parece que es un costo político que ninguna fuerza política va a asumir y quiere asumir, y me parece buenísimo que se haya logrado ese consenso. Claramente, para que todo esto crezca en los términos que estamos esperando, en cuánto duplicar las exportaciones, en cuánto duplicar el empleo del sector, claramente necesitamos que las variables económicas se estabilicen y sean otras. La brecha claramente hace mucho daño a este sector, sobre todo cuando el sector exporta. Y a mí me parece que, vuelvo a insistir con algo, el camino está y no hay vuelta atrás, pero creo que también es importante pensar que la economía del conocimiento hoy está instalada como parte de la agenda pública y como parte de la solución a algunos problemas que tiene el país, como puede ser la restricción de divisas, porque en el fondo, insisto, que hubo políticas y hubo gobiernos que pensaron en el 2004 en una ley de software, ¿sí?, que fue la pionera en esto y la que hizo crecer el sector. En el 2007 una ley de biotecnología. Ahora en el 2022 se sancionó una ley de nanobiotecnología, continuadora de esa ley. Una ley para garantizar el financiamiento de la ciencia y la tecnología. Sin un sistema científico y tecnológico consolidado, hablar de economía del conocimiento se hace difícil, o por lo menos de la economía del conocimiento que le agrega valor real a la economía, digamos. Hubo un programa satelital que desarrolló una cantidad de empresas conocidas y grandes como Invapo, como ARSAT, pero que atrás hay una cantidad de empresas como Satellogic, o como empresas que trabajan con imágenes satelitales y prestan servicios, proveedores de todo lo que tiene que ver con la industria satelital. Digamos que hubo hitos en gobiernos que para mí facilitan que hoy hablemos de esto. Si los gobiernos de turno no hubieran tomado estas decisiones, hoy hablar de economía del conocimiento capaz que era hablar exclusivamente del sector de software y nada más. Y no lo estamos planteando desde ese lugar. Estamos planteando que la economía del conocimiento es mucho más amplia, donde conviven unicornios como Globant, Mercado Libre, Despegar, Ualá, OutZero, todas ellas, y conviven pymes, emprendedores como vos y gente que está intentando entrar al mundo ese. Entonces, si uno necesita que la Argentina se desarrolle en su conjunto, incluso a nivel federal,
el Estado tiene un rol que es indudable y en eso yo creo que ahí sí hay una grieta. Ahí hay una grieta. Me parece que el Estado no puede delegar la función de una educación de calidad, no puede delegar la educación pública, gratuita y de excelencia. Hay que seguir apostando y mejorar esto que decíamos de los contenidos, de la formación de los docentes. No puede delegar la administración de la ciencia y la tecnología en función de lo que el mercado pida o exija, porque me parece que eso no puede dar buenos resultados, pero también te la puedes chocar, ¿sí? Entonces, yo creo que en lo previo de por qué hoy tenemos economía del conocimiento, ahí hay diferencias políticas que ojalá se salden, porque los resultados de lo que vayamos a hacer en los próximos años no va a depender del gobierno que viene, va a depender de varios otros gobiernos, porque son cosas que necesitan como mínimo un plazo de 10, 15 años para que veamos que realmente consolidamos al sector. Yo creo que dos cosas. En principio me parece que ante la complejidad de estas cuestiones y esto que te decía, el cambio constante, vos no podés pretender que todos los años se cambie una currícula de una carrera o del colegio secundario porque ahora apareció la ciberseguridad, la inteligencia artificial y ayer era COBOL o Java. Entonces no podés exigirle a una escuela o a un ministerio que continuamente modifique eso. Eso por un lado. Eso no quiere decir que nunca lo tengas que tocar. Creo que hay que tocarlo. Entonces ahí es donde algunas funciones que antes eran propias de un sistema formal pasan a ser más flexibles y más híbridas. Entonces tenés empresas que tienen bootcamps y capacitan porque les interesa tener ese tipo de perfiles, o tenés un Ministerio de Trabajo que tiene una línea para capacitación en economía del conocimiento, o un Ministerio de Desarrollo Productivo que en su momento sacó lo que es el Argentina Programa. Creo que es producto de eso, de que necesitamos entidades más flexibles y más híbridas. Y por otro lado, yo lo que creo que en la educación está pasando es que antes de pensar en modificar los contenidos, necesitamos formar formadores. ¿Qué docente hoy tiene capacidad de enseñar inteligencia artificial a un pibe de 15, 16 años? Seguro que sabe más el pibe que el docente. Entonces, hay que jerarquizar la educación y no tiene que ver con destinar más o menos PBI, que es importantísimo. Tiene que ver con jerarquizar al docente, pagar un sueldo que no tenga que el tipo tener, o la mujer, 3 empleos, salir de una escuela corriendo a la otra y darles el tiempo necesario para que se formen en las nuevas tecnologías, tener un aula que tenga las opciones tecnológicas para una educación del siglo XXI. Digo, todo eso ni siquiera está sucediendo, te estoy hablando, en una escuela privada, o sea, tampoco sucede en la escuela privada. Tenés docentes que están atrasados en los contenidos. Y vuelvo a insistir que no es culpa del docente, es culpa de que muchos docentes tienen que tener un pluriempleo que les impide ayornarse y un Ministerio de Educación con normas que no le exige a lo mejor la actualización necesaria. Entonces ahí tenemos un gap, una brecha importante. Yo creo que hay que trabajar mucho sobre la formación de formadores. El otro día escuchaba que en los países nórdicos, por ejemplo, el docente, si uno hace una encuesta de las carreras con mayores prestigios, el docente está ampliamente por encima del médico, del científico, tiene un sueldo equivalente al CEO de una empresa y acá pareciera que el docente se dedicó a ser docente porque no le dio la cabeza para ser abogado, ponele, o porque quería hacer algo más corto. Y ahí es donde nos estamos confundiendo. El docente, el educador, tiene que tener un rol fundamental en esto. Y me parece que estamos teniendo esos dos problemas. Por un lado, que el cambio constante hace que entren otros jugadores en la educación, que está buenísimo. Y por otro lado, me parece que necesitamos cambios importantes en cómo miramos la educación más formal.